Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Esto es cómo Jesús oraba en la carne de acuerdo a nuestra doctrina, cuando en la escritura, de acuerdo a Romanos 8:15, dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Bien, tenemos que entender, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y descendía, y no tenía, amados hermanos, una fluidez total en el ser humano. Recordemos que Jesucristo nace en la ley y nace bajo la ley. Entonces, cuando nosotros explicamos que Jesús oraba en la carne, nos estamos tomando del término bíblico allá en el Salmo 65:2, y dice así textualmente: toda carne vendrá a ti y orará. Pero ahora en el Nuevo Testamento, nosotros como cristianos hemos recibido lógicamente el Espíritu de Dios y está en nosotros. ¿Por qué? Porque es muy sencillamente Jesús después, allá en San Juan capítulo 14, dice: y yo oraré al Padre y Él enviará el Consolador. Pero algo muy importante que nosotros debemos entender en este tema y en este paralelo es que ahora estamos en la gracia. En la gracia es donde el Espíritu Santo desciende, toma el control de los cristianos para ver cómo vamos a orar y cómo vamos a hacer. De hecho, la primera manifestación en vivo que se da en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende, da nuevas lenguas y, amados hermanos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar al pueblo. En aquellos entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía, hablaba lo que tenía que decirle a la persona y, lógicamente, amados hermanos, después dice la Escritura que subía, o sea, que salía de esa persona. Amados hermanos, voy a leer textualmente Romanos 8:15, que fue una de las preguntas que nos hizo mi hermano Eduardito, y quiero que pongan mucha atención porque voy a leer la Biblia Kadosh. Ya dije, es una de las Biblias, amados hermanos, que se apega mucho más acercada y mucho más llena a lo que es una interpretación mucho más fiel. Porque no recibieron Ruah, o sea, espíritu. Y la palabra Ruah en la primera parte es un espíritu humano, es un espíritu maligno. Entonces eso es muy importante que nosotros lo debemos de entender. Porque no recibieron Ruah de esclavitud, para traerlos otra vez a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el Ruah. Ahora sí, el Ruah significa el espíritu que nos hace hijos. Ahora, nótese claramente que dice que nos hace hijos. Ahora, la pregunta aquí entonces, porque una pregunta tiene que responderse con otra pregunta, pero también en este caso me toca dar la respuesta, entonces tengo que dar la respuesta. San Juan capítulo 1, el versículo 12 dice que a todo aquello que le recibimos nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, amados hermanos. Ahora nótese bien, entonces usted, ¿de quién es hijo? ¿Del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Pero si Dios es un solo ser, entonces ¿de quién es hijo? Muy sencillo, yo soy hijo de mi Padre Celestial. Y ese Padre Celestial en el Antiguo Testamento yo lo conocía como Jehová de los Ejércitos. Hoy en día yo le conozco también como Jesucristo. Para mí no hay ninguna complicación. Ahora, algo muy importante que voy a seguir de aquí. Entonces quiero que note el verso 15. Por el contrario, ustedes recibieron el Ruah, que nos hace hijo, por el poder del cual gritamos: Abba, papito, oh amado Padre. Entonces, para yo terminar de responder la pregunta, quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, y vamos a ver quién es el que suministra el Espíritu Santo, porque esto es muy importante. Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora usted dirá: oiga, pero está hablando del Espíritu de Jesucristo. Y yo le voy a contestar también: ¿cuántos espíritus hay? La Biblia dice que hay un solo espíritu. Y ese espíritu
en la Biblia lo vamos a encontrar como Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de gracia, el Espíritu... Lo vamos a encontrar con diferentes nombres. ¿Esto significa que son muchos? Ahorita acabo de mencionar 8 nombres. No. Es simple y sencillamente entender que Dios, amados hermanos, está en nosotros, el Espíritu de Dios. Y cuando hablo del Espíritu de Dios, imagínense que yo dijera de la siguiente manera. El Espíritu de Ángel Mejía, estoy hablando de mi espíritu, no estoy hablando de otro espíritu, estoy hablando de mi espíritu. La palabra de significa pertenencia. Entonces, ahora algo muy importante que nosotros debemos entender, que no lo voy a leer, pero espero que ustedes lo lean en su casa, es Mateo, capítulo 3, versículo 11. Lucas, capítulo 1, San Juan, capítulo 1. De hecho voy a buscarlo mejor porque se me fue la cita, pero para estar seguro entonces se la voy a dar. La primera sí está muy correcta. San Juan, voy a cerciorar, sí, San Juan, capítulo 1, versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese. Juan está viendo a Jesucristo y dice Juan, ese es el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién está bautizando con el Espíritu Santo? Pero está señalando y está, hermanos, con el dedo, pero no acusador, sino dice, con aquel dedo dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, señalando a Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Jesucristo ahora está en nosotros, por el cual le reconocemos como el Padre. Toda persona que no tiene el Espíritu Santo no va a reconocer a Jesús como el Padre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le conoce. Pero Isaías capítulo 9, versos 6, nos habla que Jesús es el Padre eterno. Y no hay dos Padres eternos, amados hermanos, hay un Padre eterno. De hecho, el escritor de los Hebreos, que conocía muy bien la Tanakh o la Taná, nos enseña, amados hermanos, que así como los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles hijos? Abraham, Isaac, Jacob y los demás, David y todos aquellos profetas y siervos del Señor, dice, clamaban, Abba Padre, pero no tenían el Espíritu. El Espíritu venía y se iba. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, amados hermanos, la situación cambió. Ahora está en nosotros. Por eso Jesucristo, ahí mismo en San Juan capítulo 14, les dice a los apóstoles, el cual mora con ustedes. Pero luego Jesús mismo añade y dice, y estará en vosotros. La palabra en significa adentro. El Espíritu Santo no estaba fuera. De la única manera y en la única persona que actuó el Espíritu Santo fue en Jesucristo. ¿Cómo? Él era el Padre eterno. Pero la comunicación de lo humano tenía que comunicarse con lo espiritual. Y lo espiritual comunicaba a lo humano y lo humano lo comunicaba. Por eso Jesucristo dice, las palabras que yo he hablado, no les he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Pero las palabras que él hablaba, nótese claramente, las palabras, no está hablando de la oración. Jesús como humano y siendo un humano, tenía que clamar al Padre para que esa comunicación se diera, pero siendo humano. Ahora entonces yo contestaré. Y voy a aprovechar el momento, gracias a la pregunta, que es una pregunta de millón y es una pregunta muy importante, y es esta. ¿Puede un Dios orar a otro Dios? ¿Necesita un Dios orar a otro Dios? Definitivamente la respuesta es no. Pero Jesús en la humanidad tenía que clamar a lo divino, y lo divino le comunicaba a lo humano nos comunicaba a nosotros lo que hoy tenemos como revelación. Que la paz del Señor esté con ustedes y espero hayan aprovechado esta pregunta. Y si ustedes desean dejar sus preguntas o comentarios, con mucho gusto los estaremos atendiendo. La paz sea con vosotros.